Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo programa de Cambio en Línea, en esta ocasión en entrevista con un experimentado perredista quien aspira a ser senador de la República, primero buscando la candidatura del PRD y posteriormente pues la competencia electoral con el PAN y el PRI principalmente aquí en Michoacán. Estamos refiriendo a Antonio Soto Sánchez. ¿Cómo estás? Bien, gracias Samuel, muchas gracias por la invitación. Efectivamente estamos trabajando en una campaña interna, como lo establece la ley electoral federal, para buscar la nominación de las izquierdas en Michoacán hacia el Senado de la República en esta campaña que ha arrancado ya hace algunas semanas a nivel federal, una campaña o un proyecto de campaña encabezado por Andrés Manuel López Obrador, y en Michoacán yo espero ser una fórmula al Senado de la República para competir frente a nuestros adversarios que representan otros proyectos, como es el caso del PRI y es el caso del PAN. En ese sentido, bueno, pues digamos que hay varios precandidatos dentro del PRD que después tendrán que irse a otra interna de las izquierdas con quien resulte de precandidato del PT, Exconvergencia y del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena. ¿Así es? Sí, efectivamente, la primera fórmula al Senado de la República, que es por la que yo estoy luchando, se va a decidir única y exclusivamente entre miembros del PRD. La segunda fórmula va a seleccionarse un candidato a través de una encuesta con representantes del PRD y también representantes de las otras agrupaciones o los otros partidos políticos que son aliados de nuestro partido en este proceso electoral, que somos una coalición con el PT, con Movimiento Ciudadano y con Morena. Yo considero, Samuel, lo digo con toda claridad y por lo que he podido percibir en el estado de Michoacán, de que las dos fórmulas tiene muy alta probabilidad de que sean miembros del PRD quienes las representen en este proceso electoral. Pero cabe la posibilidad de que no sea un miembro del PRD la segunda fórmula. Bien, en ese sentido, internamente yo visualizo, lo he sentido con varios precandidatos, que pues sí hay una lucha intensa hacia abajo, internamente dentro del PRD, precisamente por llegar a ser candidato de la primera fórmula. Hay muchos roces incluso, y creo que podría verse mal este tipo de situación. ¿Tú cómo lo mides esto? Bueno, sí, efectivamente, toda la lucha por una candidatura en cualquier partido y de cualquier tipo, la representación que uno quiere, siempre existen fricciones. Yo lo diría, tú dices roces y fricciones, pero yo estoy en un buen ánimo de no descalificar a ningún compañero ni a ninguna compañera. Yo estoy haciendo mi trabajo, estoy recorriendo todas las cabeceras ahorita distritales, reuniones distritales. Este mismo fin de semana estaré en Jiquilpan, en Zamora, en Puruándiro, en Marabatío, Ciudad Hidalgo y en la capital, reunido con los liderazgos de los dos distritos electorales, y con esto terminaría ya todo el recorrido por el estado de Michoacán. Y yo he podido percibir, la verdad, lo digo con toda honestidad, he podido percibir una mayoría que me está respaldando de todos los compañeros y compañeras, porque es muy claro que yo estuve trabajando en la campaña electoral para ganar la gubernatura con nuestro compañero senador Silvano Aureoles, y eso me permitió entrar en contacto y estar muy de cerca de la mayoría de los miembros de mi partido político, y con ello me da cierta tranquilidad de que voy a ganar el primer lugar, ya sea bajo el esquema de una encuesta, ya sea bajo el esquema de una votación en el Consejo Estatal o en el Consejo Nacional. Y yo no tengo nada en contra de ningún otro compañero, yo lo respeto, admiro mucho a mis demás compañeros contendientes, y cualquiera que quede en la segunda fórmula, yo creo que haremos un buen trabajo, haremos equipo, y no quiero roces, no quiero fricciones, lo que quiero es unidad, quiero que estemos bien organizados y que estemos muy unidos para enfrentar al PRI,
que va a ser el partido político a vencer en el próximo proceso electoral, porque las encuestas así lo indican en el ámbito nacional, aunque en el estado de Michoacán debo de señalar que existe prácticamente un empate técnico entre Andrés Manuel López Obrador y el propio candidato del PRI, el señor Peña Nieto. Eso quiere decir que la competencia será muy álgida, muy fuerte frente al PRI, y yo espero que el PAN se vaya a un tercer lugar, independientemente de quién sea su candidato o su candidata. Bien, en ese sentido, precisamente te iba a decir, el PRD en la elección pasada local quedó en un tercer lugar. Muchos dicen que no muy lejano, 6 puntos, otros dicen que sí, finalmente pues es un tercer lugar, y el PRD se puede levantar de eso en Michoacán. ¿Cómo se levantaría o por qué consideras que se puede levantar? Y bueno, pues eso, darle el triunfo, en este caso, a ustedes como senadores, diputados federales y al propio Andrés Manuel López Obrador. Sí, Samuel, nunca una elección local se ha parecido a una elección federal en lo que yo tengo de experiencia y de conocimiento desde que nació nuestro partido en 1989. Siempre las elecciones locales son más competidas y mucho más difíciles de que gane el PRD en municipios, en distritos locales y a nivel gubernatura. Ganamos la gubernatura con Lázaro Cárdenas Battel por muchas razones que todo el mundo sabe. Después, Leonel Godoy gana también la gubernatura por esa gran fortaleza que tiene nuestro partido. Ahora hemos quedado en un tercer lugar, pero un tercer lugar, yo digo, un tercio, fue el tercio menor, pero en realidad casi 29 puntos porcentuales, estamos hablando, y más de 500,000 votos, estamos hablando de un partido vigoroso y muy fuerte, que entre el tercero y el primer lugar son apenas 6 puntos porcentuales. Tampoco no estamos hablando de un tercer lugar en el sótano, estamos hablando de un tercer lugar a 3 puntos del segundo, y el segundo del primero a 3 puntos. Esto quiere decir que PAN, PRI y PRD se disputan el tercio mayor en Michoacán. En las elecciones federales, siempre y tratándose más de las presidenciales, el PRD ha logrado prácticamente en todas el primer lugar en el estado de Michoacán, y eso nos permite tener cierta seguridad y cierta tranquilidad de que estamos en la pelea y podríamos nuevamente en esta elección presidencial ganar el primer lugar en Michoacán para presidente de la República, para senadores y mayoría de los distritos electorales federales. No va a ser sencillo, también hay que decirlo, que nos vamos a enfrentar a un PRI que en este momento tiene una simpatía de la sociedad en general que no tenía en la elección, por ejemplo, del 2006, o que no tenía en la elección del 2000, que quedó, recordemos muy bien, Madrazo en tercer lugar en la elección, en esa elección, y La Bastida también en un tercer lugar, en un segundo lugar en el año 2000. Entonces, ¿cómo podemos recuperar el primer lugar en Michoacán? Yo digo que requerimos primero seleccionar candidatos que apoyen internamente los miembros del partido, candidatos que hacia afuera no sean candidatos vulnerables ni candidatos improvisados. Yo también diría eso, que tengan un historial también de que son candidatos ganadores, que hacen política, pero política de propuesta, y al mismo tiempo que tienen capacidad de triunfo y que lo hayan demostrado. 2, que el PRD esté organizado, unido, luchando hacia un solo lugar, es decir, hacia el triunfo con Andrés Manuel López Obrador, y no haciendo contracampañas, etcétera. Yo creo que si estamos unidos, estamos organizados, construimos buenas candidaturas, pero también hacemos buenas campañas, porque hay buenas y malas campañas. Los triunfos se construyen. El PRI, no por haber ganado la gubernatura en esta elección pasada, automáticamente va a ganar la elección de presidente de la República en Michoacán. Hay que construir el triunfo, y nosotros creemos que no porque estemos en tercer lugar ya
de manera permanente y siempre vamos a estar en tercer lugar. Yo creo que podemos construir un primer lugar y hay condiciones y elementos para ello. Fíjate que en los últimos días, ya un poco menos, pero ha habido cuestiones ahí internas del PRD en torno a la elección pasada, el proceso pasado. Sí. Hay gente que dice que, y yo coincido, de que no han sido lo suficientemente autocríticos los perredistas, que les hace falta sentarse de todas las expresiones políticas, todas las corrientes políticas y dirimir el asunto en una autocrítica, por qué perdió el PRD y qué se puede hacer para mirar hacia adelante sin ser en algunos casos cacería de brujas. Sí, yo creo que ha faltado un espacio de análisis, de discusión interna y de autocrítica. Yo reconozco que cometimos errores, tanto quienes formamos parte del equipo de campaña, como los errores propios de una campaña donde el partido y sus dirigentes no tuvimos la coordinación suficiente entre el equipo de campaña y la dirigencia en el ámbito estatal y en el ámbito municipal y local, porque en el ámbito nacional la presencia de nuestros dirigentes nacionales fue muy importante, particularmente la presencia de Jesús Zambrano, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Por otro lado, hay que reconocer el desgaste propio que ha tenido el gobierno emanado de nuestro partido, pero también no debemos de soslayar bajo ninguna circunstancia la intervención desmesurada del poder presidencial con recursos económicos y materiales a favor de la candidata del Partido Acción Nacional. Y por otro lado, también esa presencia de agentes externos que se conducen fuera de la ley. Fueron una conjugación, digamos, de elementos y de factores que nos llevaron al resultado que todos conocemos. Pero efectivamente el partido debe de reconocer en qué se equivocó, en qué nos equivocamos quienes actuamos en esa campaña para que esos errores que cometimos no los volvamos a cometer en la elección presidencial, en la elección del 1 de julio, porque entonces estaríamos reeditando una derrota electoral en el próximo proceso electoral. Y ese espacio es el consejo de nuestro partido. El día de hoy vamos a estar en unos momentos más con nuestro dirigente nacional y los dirigentes estatales, varios aspirantes, pero también los representantes de las expresiones políticas, donde en la mesa política vamos a plantear el que se celebre un consejo estatal para que se haga este análisis y esta autocrítica, y también un consejo estatal para que tomemos en cuenta nuestros líderes municipales y puedan opinar respecto a quiénes serán nuestros candidatos a cargos de elección popular. Bien, Toño, pues damos cerrado esta charla. Esperemos que haya más en otras oportunidades, y bueno, pues estaremos pendientes de cómo se desarrolla el proceso interno del PRD en particular para la elección de sus candidatos a senadores y a diputados federales. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Samuel. Muchas gracias a Cambio de Michoacán. Estoy para servirles.